bueno, nuestro siguiente ponente es José Luis Jiménez, conferenciante investigando temas como el grial viviente, linaje sagrado, chamanismo, orden del temple, cátaros, etc. Investigador incansable de diversos e interesantes temas que ayudan al despertar y al saber que después de... y al saber. Colaborador en prensa especializada, televisión, radio, en La Nave del Misterio, su propia web y otros canales. Escritor de varios libros, entre otros Ensoñación del chamán 2011 o El legado de María Magdalena 2010. Después de un viaje a Egipto, tuvo un gran despertar de conciencia y una sensibilidad muy arraigada, la cual le llevó a comprometerse a desvelar a la sociedad la historia oculta y no oficial, donde él se encarga de investigar y transmitir aquello que no debe permanecer oculto. Hoy viene a hablarnos de evidencias de presencia extraterrestre en la Tierra. Gracias, José Luis. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿No? Vamos a ver. Hola, buenas tardes a todos. Bien, gracias. Sí, muy bien. Como hemos estado viendo durante toda la jornada, desde esta mañana, pues han habido varios ponentes con temas muy interesantes que nos hablan ya directamente pues, de estos seres, de estas entidades extraterrestres, algunas, otras no sabemos de dónde, pero que bueno, de alguna forma estaban basadas más en la experiencia personal o en la propia fe que en evidencias físicas. Yo he pensado que quizás sería muy interesante, aunque estoy convencido de que la mayoría, si no todos, de los que estáis aquí, pues ya sabéis que sí que existen los extraterrestres, o estas personas o estas entidades que vienen de fuera, ¿no? Y claro, he dicho, pues, qué mejor que recopilar toda una serie de evidencias físicas que existen, que todo el mundo las puede ver, las puede comprobar, desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, donde estas evidencias nos están mostrando precisamente esa presencia de estos seres extraterrestres, dioses, llamémosle como queramos. Como el tema es muy amplio y la verdad para poderlo abarcar con detalle necesitaría horas, mucho tiempo que no tengo, entonces lo he resumido en una especie de decálogo en 10 secciones en las que vamos a analizar brevemente y mediante imágenes, ya que como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras y ganaremos tiempo y yo también me ahorraré dar demasiadas explicaciones, pues vamos a ver con imágenes, por ejemplo, estas evidencias que nos aparecen en libros sagrados como la Biblia, como el Ramayana y el Mahabharata hindú, donde aparecen estas naves que conocemos como los vimanas, las tablillas sumerias, por ejemplo, los cráneos alargados de estos seres extraños, las deidades egipcias, pinturas rupestres de Tassili y Wandjina, cuadros en la Edad Media, figuras precolombinas, mesoamericanas, toltecas, incas, mayas, piedras de Ica, Área 51, el caso Roswell, el ET de Atacama, y ya para finalizar, pues los contactos, mensajes, sobre todo los círculos de las cosechas, los core circles, y sobre todo un par de mensajes muy interesantes, muy importantes, que creo que la mayoría de vosotros conocéis, como fue el de Arecibo y la respuesta recibida en Chesterton, en Inglaterra. Bien, vamos a iniciar esta presentación y el primero que tenemos es la Biblia. En el Génesis ya vemos que nos está mostrando la creación del ser humano, del Homo sapiens sapiens, de Adán. Y aquí vemos que ya aparece Adán con Eva y con un personaje entre ellos, que es el reptil, la serpiente. Ese reptil que luego también, luego no es exacto, sería anteriormente a la Biblia, ya aparecía en otra información que nos facilita estas tablillas sumerias, que tienen una antigüedad anterior a la Biblia, de 7 u 8.000 años, donde vemos que efectivamente aparece este reptil, esta serpiente, y unos seres que tienen mucho que ver precisamente con los reptiles. Estos seres se van a conocer como los Anunnakis. Decíamos que en la Biblia aparecen varios pasajes. Vamos a hacer referencia solamente a dos. Elías, el profeta Elías, es arrebatado por un carro de fuego. En aquella época, evidentemente, no existían
los conceptos que tenemos hoy día de naves aeroespaciales, de ovnis. Por tanto, las personas de entonces lo identificaban como un carro porque se movía, y de fuego porque veían aquella luminosidad que no podían identificar con una luz como las que hoy sabemos que puede tener una nave. También encontramos, por ejemplo, el caso de la visión de Ezequiel, que él dice que ve a una especie de ángel montado sobre un trono con unas ruedas. Hoy día lo identificaríamos perfectamente con una nave, pero en aquella época se explicaba así, y esto viene recogido en la Biblia. Seguimos, y en los libros sagrados, como es el Ramayana y el Mahabharata hindú, aquí nos encontramos que nos hablan de unas naves especiales, de unos aparatos que pueden volar, que se llaman Vimana, que utilizan los reyes para desplazarse y pelear entre ellos, y que luego en esta imagen, por ejemplo, en la roca, podemos ver cómo son identificados como una especie de cono circular. En esta imagen ya vemos que efectivamente hoy día, si viéramos esta nave, sabríamos sin lugar a dudas que se trata de un ovni. En las tablillas sumerias, como decimos, que se conocen como los Anunnakis, estos seres que llegaron del espacio, que se conocen como los dioses sumerios, Anu, el gran dios, que tendríamos a la izquierda, Enlil, Enki, que son dos hijos hermanos de Anu, llegados desde Nibiru, un planeta que esta mañana creo que se han explicado sobre la procedencia del mismo, que no me voy a extender, pero que tiene una antigüedad de unos 450.000 años, esta historia me refiero, cuando parece ser que estos seres llegan a la Tierra. Estas tablillas, perdón, vamos a ver aquí, vamos a ver, bueno, se ha saltado. De estas tablillas las tradujo un escritor investigador de origen ruso. Su nombre era Zechariah Sitchin. Sitchin, él había descubierto mediante estas tablillas, al traducirlas, toda esta historia que nos hablaba de estos dioses que llegan a la Tierra, que utilizan a un ser primitivo que en aquella época pues andaba por las estepas, que sería el Homo erectus, y que mediante una transformación genética realizada precisamente por uno de estos dioses, por Enki, se va a convertir en lo que somos ahora, en el Homo sapiens sapiens. Aquí tenemos la imagen del dios Enki, el de la izquierda, que es el que va a crear, por decirlo así, al actual Homo sapiens, y a la derecha tenemos a su hermano, el dios Enlil. Enlil, al contrario de su hermano Enki, no las tenía mucho consigo en favorecer la existencia del ser humano. Veremos en la historia que incluso en la Biblia nos habla del diluvio universal y de una serie de catástrofes que tienen como fin precisamente eliminar al ser humano, al hombre. Enki va a hacer lo posible para que no suceda. De hecho, lo consiguió. Estamos aquí. Fíjense ahora en el pecho. Aquí ven una cruz que todos identificarán con la cruz Paté Templaria. Y dirán, ¿qué hace una cruz Paté Templaria en un dios sumerio de hace 8 o 10.000 años, verdad? Pues bien, esta cruz, que ahora la ven con mayor detalle, es la misma figura que van a utilizar como 8 o 10.000 años después una orden monacal que conocemos todos como los caballeros templarios. Y claro, se preguntarán, ¿y qué tiene que ver los caballeros templarios con esta cruz? Es que los caballeros templarios no adoptaron esta cruz porque fuese una derivación de la cruz cristiana ni de la cruz latina. Ellos conocían estas historias, conocían esta relación, como veremos, porque ellos estuvieron también en Egipto, y ahora veremos algunos de estos dioses egipcios cómo siguen continuando con esta tradición ancestral de utilizar esta cruz. Aquí a la izquierda vemos al dios supremo de los Anunnaki, al dios Anu. Fíjense en el brazo derecho que tiene una piña. Sería la representación de la glándula pineal, de la que esta mañana habrán oído ustedes hablar, que era utilizada precisamente como el centro de la intuición, del contacto con la deidad. Efectivamente,
Fíjense desde qué época estamos ya conociendo este dato, desde hace pues, aproximadamente 8.000 años como mínimo. En la mano izquierda vemos que tiene sujeta una especie de contenedor. No sabemos si es una lámpara, una pila, qué es, pero es un contenedor muy curioso que les ruego que guarden en la memoria porque lo vamos a ver más adelante. También muestra una especie de alas. Nos está indicando que esta deidad pues tiene la facultad de volar. A la derecha pues tenemos otro personaje que parece muy fuerte. El nombre de él es Gilgamesh. Quizás por Gilgamesh algunos de ustedes no sepan a quién me refiero, pero si les digo que se trata de Noé, que ahora sí que saben ya quién es. Pues esta es la historia de Gilgamesh que luego vamos a conocer en la Biblia como la del diluvio universal a través de Noé. En el centro aparece otro personaje, también Anunnaki, que sería la diosa Ishtar, Ainana o Astarte, que es la diosa del amor y la guerra, de la vida y la fertilidad, y que va a tener mucho que ver precisamente en este génesis del ser humano. En estas tablillas sumerias también vamos a encontrar cómo definen la forma, el aspecto físico de estos dioses. Y nos dicen que algunos de ellos son gigantes, como podemos observar la estatura de este dios sumerio con respecto a lo que serían los hombres. Es decir, que son gigantes. Vemos también aquí una especie de la estrella de la vida, que sería lo que él de alguna forma estaría otorgando vida. Y aquí en este otro, que ya se me ha pasado, bueno, pues vemos que estos dioses tienen el aspecto de, en este caso, como si fuese un águila, un ave, y además con alas, y fíjense también en el brazo, en la parte izquierda, que vuelve a tener ese contenedor que hemos visto anteriormente en el dios Anu. Es muy importante que se fijen en estos datos, porque estos detalles aparecen ya desde hace, como les he dicho, 8 o 9 mil años. El aspecto de las diosas, en este caso Anunnakis, fíjense en este de la derecha, esta sería la diosa madre Anunnaki. Vemos que tiene un aspecto totalmente reptiliano. El cráneo, además, es alargado, lo veremos con mayor detalle. Y fíjense en este detalle. Tiene entre sus brazos pues a un hijo que parece ser que está amamantando. A la izquierda tenemos a la diosa madre Ninhursag. Esta sería hermana de los dos dioses anteriormente descritos, Enlil y Enki, y sería la que de alguna forma vendría a parir, a dar a luz al primer ser humano, al primer Adán. Bien, ya tenemos aquí el aspecto, ya conocemos el aspecto de los Anunnakis reptilianos, con el cráneo alargado. Este cráneo alargado que lo vamos a encontrar en varios lugares del planeta, como son los cráneos de Paracas en Perú. Hay por todas partes, pero en este lugar en concreto son muy abundantes y además vamos a ver que las características son muy especiales. Estos cráneos suelen tener unas medidas más o menos parecidas al cráneo humano, puesto que son realizados mediante aplastamiento del cráneo desde que son pequeños. Los niños se les ponen unas tablillas, se les va presionando y el cráneo crece hacia arriba. Fíjense la forma. Pero ahora miren la diferencia entre este cráneo alargado, que no procede de esa manipulación artificial, con el cráneo humano que tenemos a la izquierda, este de aquí. La diferencia es más que notable, pero no es solamente la diferencia del aspecto físico, es que el cráneo alargado tiene un 25% más de longitud que el humano y un 60% más de peso. ¿Qué quiere decir? Que si cogiéramos un cráneo normal humano, lo aplastásemos y consiguiéramos que se alargase bien la longitud hacia arriba, sería mayor, pero no el volumen. Y por lo tanto tampoco el peso. No se puede conseguir un alargamiento de un 25% y de un peso de un 60% simplemente por esa presión. Aquí tenemos una representación que ya se me ha pasado de cómo quedaría uno de estos cráneos en la reconfiguración que hemos visto. ¿Por qué lo hacían así? Porque se querían parecer a sus dioses.
estos seres que nosotros llamamos grises. Y como vemos, los cráneos son alargados. Este cráneo se encontró en su honor en México. Fíjense la forma del cráneo, con lo que hemos dicho antes. Es totalmente alargado, pero no hacia arriba, sino oblicuamente, en diagonal. Fíjense también en las cuencas de los ojos, por ejemplo, en la parte de la nariz o en la parte de la mandíbula. Para nada se parece a un cráneo humano. Por mucho que se hubiese alargado de una forma artificial, no se podría conseguir estas diferenciaciones. Aquí tenemos los cráneos alargados que hemos visto antes y vemos que sí se alarga hacia arriba, pero la cuenca de los ojos sigue siendo con el mismo tamaño que tenía el normal, igual que la mandíbula y la nariz. Aquí no tiene nada que ver. La ciencia ortodoxa dice que es una manipulación artificial presionando con tablas. Yo dejo al criterio de ustedes que decidan qué creen que es. Y bien, pasamos a las deidades egipcias. Las deidades egipcias, como les he dicho anteriormente, también proceden de alguna forma de esta cultura Anunnaki, y ellos van a imitar estas formas físicas de sus dioses. Y de hecho vemos como la mayoría de los dioses egipcios los representan con cabezas de animales, o el dios Osiris, por ejemplo, o la reina Thor con cabeza de vaca, tienen el cráneo alargado. Algunos de los dioses, como les he dicho, como el dios Thor, es representado con cabeza de ibis, o el dios Seti con cabeza de, vamos a decir, jirafa o algo parecido. Tenemos a Horus, que sería el que tiene la cabeza de halcón. Horus sería el hijo de la diosa Isis, y, por ejemplo, Anubis con esta forma o esta cabeza de chacal. Es decir, que los egipcios ya intentaban imitar también a sus dioses con este aspecto de los Anunnakis que hemos visto al principio, y sus faraones, sus reyes, también se alargaban los cráneos. Este sería el cráneo de Osiris, el dios egipcio. Perdón, vamos a ver aquí. Este sería, como he dicho, el dios Osiris, y aquí a la derecha aparece, o aparecerá dentro de poco, la imagen del dios Amón, en el que vemos que también en la cabeza, aparte de tener una forma de animal, aparece una serpiente. Un animal, un reptil, que vemos que es común siempre que se represente en todas las imágenes que hemos visto de los Anunnakis. Fíjense en esta imagen. El de la izquierda se trata de... Vaya, hombre. Vamos a ver. Bueno. La izquierda es la diosa Isis, con el hijo Horus, que lo tiene amamantando. A la derecha vemos a la Virgen María con el niño Jesús también amamantando. Fíjense con la imagen del centro, la de la diosa Anunnaki y el bebé. ¿Qué nos está diciendo? Pues que tanto la religión católica o cristiana como la religión egipcia estaban imitando esa imagen mucho más anterior, que era la de la diosa Anunnaki con el hijo. ¿Y qué representa eso? Ustedes dirán, bueno, pues les está dando de mamar, les están amamantando. No, eso es lo que aparentemente quiere decir. En realidad, lo que está diciendo es que les está transmitiendo el conocimiento, que la diosa madre está transmitiendo al hijo, a los hijos, a los hombres, ese conocimiento divino. Y antes les he hablado incluso de los templarios, cuando hemos visto aquella cruz, y les he dicho que los templarios conocían mucho de estas tradiciones y estos conocimientos herméticos. Tanto es así que no voy a decir el fundador, pero el mayor valedor, el promotor de la Orden del Temple, San Bernardo de Claraval, era un gran iniciado. Y este era representado en la mayoría de los templos que construyeron los templarios, precisamente con esta imagen. Aquí lo ven, la Madonna con el niño, y del pecho sale un chorro de leche que va directamente a la boca de San Bernardo. Lógicamente la Iglesia Católica no va a aceptar que se trata de un iniciado de un rito, en este caso esotérico, y dice que es el milagro de la lactancia o de la lactatio. En realidad estamos viendo la transmisión del conocimiento, que se va a representar en varios cuadros y retablos, sobre todo de la Orden del Temple. Pero bien, no vamos a hablar del Temple en este caso, vamos a seguir con los extraterrestres.
Y nos ponemos ya en las pinturas de Tassili. Tassili, que es un lugar que está en el desierto del Sáhara, en Argelia, unas cuevas. Estas cuevas tienen una antigüedad de unos 14.000 años y aquí se pueden observar unos seres muy extraños con una especie de escafandra con antenas que parecen volar. Por supuesto, no es ningún animal ni es el nativo de aquel lugar. Aquí lo tenemos con mayor detalle. Nos están representando hace 14.000 años a un ser especial que no es de allí, que es del espacio. Incluso en estas otras pinturas también del mismo Tassili vemos que el cráneo, la cabeza es alargada, de un gran tamaño, y que comparándolo con los seres de entonces son gigantes, igual que hemos visto en aquella representación precisamente de los Anunnakis con los hombres. Aquí teníamos también otro gigante que ya se ha pasado, y esta otra imagen de Tassili donde vemos que estos seres son representados embutidos en una especie de traje de astronauta con escafandra. Evidentemente, hace 14.000 años a ningún indígena que iban prácticamente en taparrabos se le ocurriría vestirse así, porque ni tenía los materiales ni los medios. Bien, seguimos. Este es una representación de estos seres del espacio que están abduciendo a algunos de estos hombrecillos de allá. Tenemos la nave aquí a la izquierda y tenemos al hombre, al ser con la escafandra, con el traje, que está tirando de la mano de algunos de estos hombrecillos. Los está abduciendo. Esto está en Tassili. Y son pinturas rupestres con una antigüedad aproximada de unos 14.000 a 15.000 años de antigüedad. Seguimos. Y nos ponemos también en otras pinturas. Hay muchas más. Yo les he puesto un par como referencia. Estas son las pinturas de Wandjina, en Australia. Aquí vemos también que nos representan a una serie de seres con una cabeza muy grande. Nos recuerda evidentemente a los seres grises, ojos grandes. Aquí incluso los podemos ver que parece que están como volando, que tienen la facultad de volar en varias direcciones. Tenemos aquí algunas de estas figuras. Y sobre todo que aparecen como con una especie de escafandras. Estamos hablando de Australia, de pinturas que tienen una antigüedad también aproximadamente entre 9 a 14.000 años de antigüedad. Esta imagen, como vemos, representa perfectamente, en un lugar de dudas, a una escafandra con grandes ojos o gafas para proteger. Pasamos a las siguientes pinturas y nos vamos a la Edad Media. En el monasterio de Visoki de Kani, en Kosovo, aquí aparece este retablo que se pintó aproximadamente en el siglo XIII, siglo XII, y a cada lado del retablo de la crucifixión vemos dos naves, dos objetos voladores que a primera vista parecen naves. Si lo vemos ahora con detalle en esta ampliación, efectivamente podemos comprobar cómo dentro de la primera nave aparece un ser. En la segunda nave aparece otro ser que parece que está manejando unos mandos. Y además aquí tenemos una simbología muy especial, que la vimos al principio con los Anunnakis, la estrella de la vida. Aquí lo tienen. Esto es otra pintura de la Edad Media, pero no es la única. Existen bastantes pinturas en la Edad Media que extrañamente nos dejan constancia de unos aparatos o seres que aparecen en el espacio, como es este cuadro de la Madonna. Este lo encontré, aunque ya es conocido, en el Museo del Palazzo Vecchio en Florencia este verano. Fíjense en la parte superior derecha. Aquí tiene la ampliación. No es ninguna mota de polvo, ninguna araña. ¿Y por qué no es? Porque es que además el autor ha tenido la precaución de pintar aquí a un personaje que lo está observando y que con la mano está mirando hacia el objeto. Estamos hablando de una pintura también de la Edad Media. Y seguimos. Bueno, nos vamos ya a las figuras precolombinas de Mesoamérica. Aquí tenemos una cantidad tremenda de evidencias, de objetos, de formas, figuras. Todas estas figuras realizadas en oro, y que algunas de ellas ya no existen porque cuando llegaron los conquistadores pues llevaron el oro y lo fundieron. Estas que han conseguido sobrevivir, vemos que tienen unas formas que para nada tiene que ver con el aspecto humano. Más bien nos recordarían, en este caso,
a aquellos seres que hemos visto con aspecto de robot o de extraño, o aquel gigante de Brasil con aquellas especies de orejas o cuernos, que no a un ser humano. Además parece que lleva en la boca como si fuese una especie de micrófono o algo para respirar. Por supuesto, aquí huelga decir que nos está representando a naves voladoras. Naves voladoras que vamos a ver que se repiten continuamente. Vamos a ver. Aquí tenemos en Tiwanaku una construcción, se conoce como la Puerta del Sol, en el que vuelve a aparecer esta figura que hemos visto anteriormente también, esta cabeza cuadrada grande, que aunque dicen que es el Sol, en realidad está representando a un ser del exterior. Aquí vemos a otro personaje que está dentro de una nave. Vemos que está con una escafandra, un traje de astronauta, y fíjense en la mano. Recuerdan lo que les dije antes, ¿no? Ese objeto que nos aparece ya desde hacía 15.000 años con los Anunnakis, con los dioses Anunnakis venidos del espacio. Pues este astronauta de la cultura tolteca, que esto está realizado pues hace unos 1000 y algo de años, y fíjense ustedes, esta gente se supone que no conocía a los Anunnakis y los representan igual. Tenemos dentro de la cultura tolteca estas imágenes, como es, personajes con escafandras de todo tipo, que no queda ningún lugar a duda que se están representando astronautas. Y tanto es así que en algunas tribus indígenas como esta de África siguen recordando lo que sus ancestros les habían transmitido y se disfrazan de alguna forma, de una manera un tanto burda, pero intentando imitar a esos dioses que vinieron del cielo con sus trajes de astronauta. Aquí tenemos una colección de figuras, de máscaras, de objetos, todos ellos toltecas, que sin lugar a dudas nos está indicando tanto el aspecto físico de estos seres, que ya se nos resultan familiar, como aquí esta nave, que sin lugar a dudas nos está mostrando una especie de platillo volante con un planeta, parece que sea Saturno, por las lunas, los anillos, el Sol, y aquí como que parece que quiere abducir o llevar consigo a este sarcófago con este personaje, que parece ser alguien importante o un rey. No nos faltan naves, en este caso con forma de animales, pero voladoras, y fíjense los personajes, parecen reptiles. En definitiva, no es solamente en Mesoamérica ni la cultura tolteca, lo tenemos por todo el mundo, tanto en Mesoamérica, que tenemos todos estos, como en China, en Azteteque, en Japón, los mayas. Prácticamente en todo el mundo vamos a encontrar figuras y muestras de estos seres venidos del espacio. Y bien, vamos a pasar a las piedras de Ica. Las piedras de Ica son unas piedras que aparecieron en un momento dado y representaban sobre ellas unos dibujos, unas grabaciones muy extrañas que venían a representar pasajes de la historia muy antiguos, otros pasajes que estaban relacionados con los seres extraterrestres y otros con partes de la historia que desconocemos. Gracias a un buen amigo mío, ingeniero, constructor, que se llama Josep Sarneguer, al cual le realicé algunas entrevistas y programas de televisión, él tiene una colección de unas 180 o 200 de estas piedras. Yo les voy a mostrar alguna de ellas y les voy a explicar lo que significan. Porque él ha estado durante más de 20 años estudiándolas, pero hay otros personajes. Esto empezó ya con el doctor José Carrera, en Perú precisamente, donde él fue el impulsor, el que empezó precisamente a investigar este tema y que, como verán, es muy interesante. En esta primera piedra de la colección de Sarneguer vemos aquí a una especie de ser humano que está tendido en la camilla. Fíjense, lo están atendiendo otros seres que ya no son tan humanos, ya tienen un aspecto más reptiliano o quizás de ave, como hemos visto antes. Y fíjense que le introducen una especie de tubo, está intubado, y también, como aquí del ombligo, aparece otro tubo con unas herramientas. Evidentemente esto, pues los indígenas de entonces no creo que ni supieran ni tuvieran medios para hacerlo. Aquí en esta otra piedra vemos como ese ser de aspecto reptiliano está montado sobre otro, vamos a decir, ave o animal que
que es lo que le consigue hacer volar. O estas otras donde vemos como chamanes, brujos, o de alguna forma nos indica esta posibilidad que hay de acceder a un estado alterado de la conciencia mediante la ingesta de plantas psicoactivas. Aquí encontramos, por ejemplo, un dinosaurio, este sería el dinosaurio Rex, que estos hombres de Mesoamérica no podrían haber visto nunca. En cambio, lo han representado perfectamente. Miren, otra vez nos encontramos con la cruz templaria. Y ustedes dirán, ¿cómo pueden conocerla los toltecas? Es que no es la cruz templaria, es la cruz de los dioses Anunnakis. Aquí nos encontramos a otros personajes. Fíjense que en sus manos llevan como una cabeza de rey, ¿verdad? Nos están indicando que van a hacer justicia con la monarquía, con los nobles. Tienen unas informaciones y unos significados muy interesantes que no nos daría tiempo ahora de explicar. Aquí venimos otros personajes, que sería, se me ha pasado ya, el famoso Baphomet de los templarios. También los templarios tenían conocimiento de esa información. Estas son otras piedras de otro amigo, Abraham Beciana, que él también posee pues 200 o más piedras de Ica, que como les he dicho nos representa, como es en este caso, por ejemplo, los seres estos, vamos a decir, entre reptilianos y algo parecido, que están montando a otros dinosaurios. Aquí están investigando, vemos que están peleando con dinosaurios, con animales extraños que no existen desde, según la ciencia, hace millones de años, y que según ellos parece ser que sí, que convivieron con ellos. Aquí estamos viendo cómo además observan las estrellas con telescopios, con aparatos, los encontramos en varias, están indicando que tienen un conocimiento del universo, del cosmos. En estas otras nos indican que conocen, por ejemplo, o dibujan lo que serían los mapas de la Tierra, la forma que tendrían los continentes entonces, que vemos que es diferente, aunque algunos se parece. Aquí volvemos a encontrarlos cómo están peleando con estos animales, grandes dinosaurios, en una época que se supone que no existían, que no convivían con el hombre. Bueno, en esta última imagen ya huelga decir que está representando, sin lugar a dudas, la imagen de un ET, de un gris. Y además aquí, por si hay algún tipo de dudas, nos representa una especie de platillo con instrucciones y bueno, planos de donde se supone que provendría. Vamos a pasar al siguiente apartado. Y ya, bueno, aquí sí que nos vamos quizás a extender un poco más, que vamos muy bien de tiempo. Iba rápido porque tenía miedo de quedarme corto, porque como ven son muchos datos que, como os decía al principio, pues las imágenes nos ayudan a ahorrar palabras, pero que a veces es necesario detenerse a explicar, y que cualquiera de ustedes, pues ahora si hay tiempo, pueden hacer las preguntas que crean convenientes. En el área 51, esto es un lugar, voy a volver para atrás, el área 51 es un lugar que está situado aproximadamente en Nuevo México. Bueno, este está en la parte ya de Nevada, Nebraska, de Estados Unidos, y es un lugar que vamos a decir, el gobierno norteamericano durante mucho tiempo ha estado negando su existencia, lo ha estado ocultando, decía que no existía. Claro, esto no se ha podido ocultar por mucho tiempo, y menos ahora que disponemos de Google Earth y de otros medios para localizar, y efectivamente vemos que aquí se encuentran una serie de pistas de aterrizajes, aquí son pistas de aterrizajes, de hangares, todas estas construcciones. Es un área muy extensa. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Bueno, pues aquí en este lugar los Estados Unidos tienen, vamos a decir, custodiados, almacenados una serie de objetos volantes, lo que conocemos como ovnis, que en su momento se estrellaron y fueron rescatados, algunos, si no enteros, bastante enteros, otros algunas partes de ellos, e incluso se rescataron con tripulantes en su interior, como ahora veremos. No se puede acceder, está prohibido, está todo el circuito, todo el contorno está alambrado y está lleno de señales de aviso, porque si alguien entra sin la correspondiente autorización, los militares, que son los que cuidan del lugar, van a abrir fuego contra las personas. Tienen autorización
para hacer uso de las armas. Por lo tanto, no es ningún lugar, no es broma. Allí no se puede uno acercar siquiera sin que a pocos kilómetros sepan que llega. Bien, en su interior, como he dicho, se encuentran toda una serie de naves que han sido rescatadas, otras que se están fabricando o se están experimentando con ellas, porque es ahí donde se han producido los últimos, vamos a decir, aparatos que ahora estamos viendo, que conocemos, que tenemos algún conocimiento de ellos, aunque no sepamos exactamente cómo funcionan, como es el famoso avión este secreto, el Aurora, que el radar no puede detectar, que está confeccionado con un material especial. Ahora le vuelvo a mostrar con un material especial que precisamente, vamos a ver, bueno, exacto, es un material especial que precisamente lo obtienen a raíz de un incidente que se produce en un estado próximo a Nevada, en Nuevo México, en el año 1947. Este caso se conoce popularmente como el caso Roswell, porque es el nombre del lugar donde sucedió. En este pueblo, en Roswell, en el año 1947, un ovni, un aparato volador, se estrella. Incluso los medios del lugar, la prensa, recoge el hecho y lo publica. La policía del lugar acude, recogen muestras, vayan al lugar, ven que incluso había 5 seres en su interior, algunos estaban ya muertos, otros aún no habían muerto, no habían fallecido, y proceden a rescatarlos y a avisar, como es lógico, pues a las autoridades superiores. Bien, ahora verán ustedes lo que les comentaban de la prensa. Cuando, vamos a decir, el Estado Mayor Militar se da cuenta de lo que acaban de publicar, porque se había hecho público, quieren echar marcha atrás y dicen que no era ninguna nave ni había nada, que se trataba de un globo meteorológico y que aquello eran los restos del globo. Bueno, como veremos, no tiene nada que ver, era tan absurdo lo que decían, que tanto es así que además prohibieron a los militares hablar. Se ratificó, este es el periódico que salió en el mes de julio de este año, y años después, justamente en el año 1995, Ray Chantilly, un productor de vídeos inglés, él hizo pública unas grabaciones, unas filmaciones de estos seres que les he dicho que habían sido rescatados, de unas supuestas autopsias. Aunque esta filmación causó mucha polémica, puesto que decían que habían sido de alguna forma falsificadas, el autor, años después, en el 2006, creo recordar, él dijo que no eran todas falsificadas, que lo que había realizado o lo que había hecho era cambiar alguna de estas fotografías o fotogramas que estaban en mal estado por otros que había reconstruido, pero que los originales estaban dentro de esa filmación. Nunca llegó a rechazar al 100% de que fueran falsas. Y de hecho aquí tenemos otra imagen de otro de estos seres que parece ser que se capturó también y que falleció, y que según los expertos no se trata de ninguna falsificación, sino que es uno de estos seres, como hemos visto, con la cabeza grande, el cráneo, ojos tal, el típico gris que todos pues tenemos en la mente. Bien, ahora vamos ya a pasar a un caso que ha tenido bastante polémica hace poco tiempo, y me refiero al ET de Atacama, conocido de Atacama porque se encontró en el desierto de Atacama, en Chile. Como vemos, es un pequeño ser de unos 15 a 20 centímetros de estatura, es muy pequeñito. El aspecto que tiene, que ofrece, realmente parece pues eso, un ET, un extraterrestre. Y la polémica que causó es porque unos decían que si era un feto, que si era un hombre pequeñito que no se acababa de desarrollar. Bueno, la polémica se resolvió cuando se trajo precisamente a Barcelona a analizar, y los expertos determinaron, después de los análisis que les hicieron, que si bien parte del ADN mitocondrial, el de la madre, era terrestre y que se correspondería con el de una mujer que aproximadamente había
vivido en la zona de Chile, el ADN del padre no era humano. Es decir, que estábamos hablando de un híbrido. Luego, para acabar de complicar más la cuestión, pues los expertos nos dicen que este ser llegó a vivir un mínimo de 7 a 8 años de edad. Por lo tanto, ya era imposible que se tratara de un feto. Y bien, el misterio sigue ahí. Lo que ya no queda duda es que este ser no era 100% humano. Y ahora ya vamos a pasar al último tema, al tema de los contactos, los mensajes a través de los círculos de las cosechas. Aquí vemos algunos de estos círculos. Hay centenares, quizás miles, con diversas formas y significados. Aquí yo les he puesto simplemente algunos ejemplos. Aquí podemos ver el yin-yang, el equilibrio, la rosa. Este, por ejemplo, no es ningún dibujo, ningún grabado geométrico, pero fíjense que nos está dando un mensaje, que es este. Cuando lo analizamos y observamos, vemos que nos está mostrando al Sol rodeado de Venus, de Mercurio, de Marte y de la Tierra. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está dando una fecha, del 21 de diciembre del 2012. Es decir, que los extraterrestres nos están informando o enviando un mensaje mediante estos círculos de las cosechas, estos core circles. Hay cientos, hay miles, cada uno tiene un mensaje, cada uno dice una cosa distinta. Bien, aquí vamos a ver, perdón que esto se me ha pasado. Vamos a ver si puedo correr esto un poco. No, no se puede. Bueno, pues vamos a dejar que siga corriendo. Bien, en estos core circles o círculos de las cosechas, la gente, los escépticos, ¿no?, solían decir que es que iban dos viejecitos por la noche, dos jubilados que no tenían nada más que hacer, que se aburrían con una especie de segadora, y los hombres pues se entretenían a ir andando uno tras de otro marcando el lugar, ¿no? Les aseguro que eso es imposible, porque como luego veremos, en algunos de ellos se realizan por la noche prácticamente en segundos o en minutos. La hierba no se corta, sino que queda doblada, no se llega ni siquiera ni a matar. Está doblada como si se le hubiese inyectado algo, alguna especie de rayo láser. No tiene, o incluso el campo electromagnético hubiese influido sobre ellas. Por lo tanto, ni siquiera la técnica que han utilizado para realizarse sabrían decir cuál es. Aquí sí que en este otro nos está diciendo quién es el que lo hace. Fíjense cómo responden, con una imagen de ellos y la información tipo, en este caso, sería de código binario. Bien, todo empezó en Arecibo, en Puerto Rico, en 1974, en la estación de radiotelescopio más grande del mundo, de 305 metros de diámetro, donde Frank Drake y Carl Sagan, famoso científico que todos conocemos, pues decidieron enviar un mensaje al espacio. Ese mensaje estaba codificado en binario, que es este que ven aquí, y estaba diciendo que nosotros, que somos pues unos seres humanos de la Tierra, aquí estaba el Sol, la Tierra, el esquema donde estábamos nosotros, aquí nos dice, habla del sistema métrico decimal, los números atómicos, la fórmula estructural de un segmento de nuestro ADN, la doble hélice del ADN con el número medio de nucleidos, en fin, que da todos los datos. Pero no fue solamente aquí la primera vez que lo hizo, ya lo había mandado años antes, en concreto en marzo del 72, en la nave Pioneer. En la Pioneer envió esta placa que vemos aquí, en la que se representa precisamente al ser humano y a la mujer, cómo proviene de la Tierra, y todos esos datos que ahora habían mandado con un sistema binario, aquí se habían representado en esta placa. Bien, y ustedes dirán, ¿y qué pasó con todo esto? Pues ellos pensaban que iban a tardar como 23.000 años, que es la distancia más cercana del grupo de estrellas que pensaban que habría vida. Pero resulta que no. Resulta que en agosto del 2001, en el campo próximo al radiotelescopio de Cheverton, en Nashville, Inglaterra, aparece la respuesta al mensaje. Y aquí la tienen. La respuesta al mensaje es precisamente lo mismo que se había mandado en código binario, pero respondiendo. Diciendo, si aquí decíamos que era un hombre,
Teníamos la forma de la Tierra de Hélice. Aquí nos dicen, fíjense ustedes, la cabeza es distinta, es una cabeza grande. La información nos dice que están en otro sistema planetario, en otros planetas distintos al que nos dicen de la Tierra. El código de ADN vemos que tiene una serie de diferencias. Y además, igual que en el dibujo, que allí se les dice cómo somos, nos dicen cómo son ellos. No sé si desde ahí los pueden ver la imagen. Sí. Sí, en el campo, hemos visto en el campo lo hemos visto antes aquí. Vamos a ver si... Bueno, es que ahora no gira este. El anterior, el campo de Chapleton, aparece precisamente en el círculo del maíz aparece esto, recortado. Y aparece en una noche. Allí tienen cámaras de grabación nocturna las 24 horas del día. Fueron incapaces de grabar en qué momento se hizo. Se hizo por la noche. Y desde luego ni fueron viejecitos, ni ancianos, ni nadie. Apareció de repente. Es decir, que nos estaban diciendo exactamente lo que queríamos saber. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Y de qué están compuestos? Para que luego digan que no se comunican con nosotros y que no nos dicen nada. Solamente falta que saliesen en el programa que dan de Sálvame, ¿no? Y se presentaran por ahí llevando, en fin. Que yo creo que las evidencias físicas que tenemos de los extraterrestres en la Tierra, desde el origen de la humanidad, como hemos visto con los primeros dioses que llegan del espacio, los Anunnakis, como las sucesivas religiones, que son las que de alguna forma han querido mantener aquella inicial información, intentan asimilar incluso el aspecto físico, las tradiciones, y ya los egipcios adoptan aquella forma de cabezas alargadas. Vemos como luego ya en las culturas toltecas, olmecas, también los toltecas intentan alargar el cráneo para parecerse a esos dioses. Pero que vemos que los cráneos de los que hemos puesto aquí, que existen más, no tienen nada que ver con los humanos, son completamente distintos. Incluso cuando se ha hecho una prueba de ADN, como en el ET de Atacama, la ciencia actual tiene que reconocer que hay una parte del ADN que no es humano. Ya sabemos que el ser humano fue creado por los Anunnakis, por los extraterrestres, y que por lo tanto es un híbrido, es decir, que tiene una parte de ADN humano y otra parte que no lo es. Y eso ya lo sabíamos. Es decir, que las evidencias, a mi entender, están más que claras, están más que demostradas. Y bueno, yo hasta aquí. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, creo que tenemos tiempo, tenemos 10 minutos sobrados para responder, pues encantado de poderles responder. Sí. Si le dejan un micrófono. Nuestras civilizaciones siguen viviendo aquí en la Tierra. Pues sí, claro, evidentemente. Siguen viviendo aquí en la Tierra porque, de alguna forma, en ese último mensaje de Chapleton están diciendo los planetas donde están, y uno de ellos es la Tierra. Están diciendo la Tierra, Marte y otro planeta del sistema solar, que están, lo dicen ellos también. Luego existen teorías, pruebas, evidencias, información de que incluso hay varias razas. Se llega a calcular que se conoce actualmente como unas 40 o 50 especies diferentes de seres extraterrestres que están con nosotros. Hay una, la que se conoce o la que se denomina como la raza nórdica, porque tiene un aspecto similar a los noruegos y pasan desapercibidos. Algunos investigadores que han profundizado en el tema dicen que, bueno, que si los viéramos por cualquier calle como Barcelona, Madrid o Londres, nadie se daría cuenta de que no son humanos. Igual alguno está por aquí, pero bueno, si quiere que levante la mano. Veremos quién es. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Es que ahora se entraba por la red la información de que la Puerta del Sol en el Machu Picchu y otra que han descubierto... Sí, perdón, es la que hemos visto en Tiahuanaco. Sí. Y otra que hay en Irak, que es que son Stargate
total como la serie y la película de Stargate, que por eso los americanos quieren tener el poder ahora sobre Irak. Bueno, ¿Qué puede haber de verdad o no? Pues mire, hay al respecto, precisamente ahí en Tiwanaku y otro lugar muy cercano, hay una especie de, es como un muro, que por cierto, aquella construcción, no sé cómo la hicieron, porque las rocas, las piedras, tienen unos pesos de varias toneladas, no existían grúas, están encajadas, que no cabe ni una hoja de afitar entre medio. Y allí hay una leyenda que es ya ancestral, porque se conoce de hace miles de años, que hablaban precisamente de uno de estos sacerdotes que huye a esta roca que tiene una forma como de puerta, es como si fuese vamos a decir, una alacena, ¿no?, en la pared, con unos soportes para dejar allí algo, una llave que tenía que llevar. Este sacerdote escapó con esa llave, se fue hasta allá, puso la llave y desapareció. Es decir, pasó a esa otra dimensión. Era una puerta estelar. Eso lo cuentan estas historias, estas leyendas de los nahuas, de los nativos, le digo, de hace miles de años. No de ahora que hayan visto la película de Star Trek. Ya lo sabían hace miles de años. Ya explicaban incluso todo cómo ocurrió. Lo podemos encontrar incluso en la red que se explica estas historias. Por lo tanto, bueno, yo siempre digo que las leyendas están basadas por lo menos en algún hecho real. Siempre existe vamos a decir, subyace en ellas una realidad. Por lo tanto, yo no le voy a decir a usted que no lo sean. ¿Alguna pregunta más? Repetimos. Y lo de Irak, lo de Saddam Hussein, la motivación de la invasión de Irak, ¿hay base ahí? ¿Los investigadores saben algo? Vamos a ver, lo de Irak tiene tela, porque tiene muchas cosas. Por un lado, tiene razón en que en el Museo de Irak, fíjese que ahora prácticamente no queda nada de lo que había, porque los soldados norteamericanos y otros que no eran soldados se llevaron todas las pruebas, todas las evidencias que demostraban precisamente la existencia de unas culturas muy superiores, muy antiguas en el tiempo. Bueno, ahí teníamos la famosa pila de Bagdad, entre otras cosas, y estatuillas y figuras que estaban diciendo que la historia que nos han contado no es la verdadera. Porque claro, no olvidemos que Irak precisamente era las tierras de los sumerios, era donde llegaron los Anunnakis, era la cuna de la humanidad actual. Es decir, que todo lo que ahora conocemos, hemos heredado, proviene de ese lugar, de Irak. Por lo tanto, ahí es donde existían y siguen existiendo las mayores pruebas y evidencias físicas de la llegada de estos extraterrestres y de parte de esa tecnología que aún queda por allá. Esa sí sería una de los motivos, pero claro, hay otros motivos, desgraciadamente, actualmente más interesante para ellos, que es el petróleo. Irak es un lugar que tiene mucho petróleo. Y ahora usted, como no se van a Guinea ni a ninguno de estos países a invadirlo porque hay un dictador, y hay un dictador, y peor que el otro. Pero aquí no van a venir porque aquí no hay petróleo. Aquí lo que hay es ébola, que además lo han traído. Pero entonces, en Irak, entre otras cosas, sí, lo que usted dice, tiene razón, aprovecharon que iban a quedarse con el petróleo y de paso a eliminar pruebas. ¿Alguna pregunta más? Hola, no, que comentabas que en Estados Unidos tienen guardadas las naves que se han estrellado. ¿Se han estrellado solo en Estados Unidos, en Kentucky, en Kansas, porque siempre salen las películas? ¿O hay otras partes del mundo, yo qué sé, en Corea, por decir algo, tal, que se estrellen o no? Que tengamos conocimiento fehaciente con pruebas, quizás no. Que se hayan estrellado, sí. Bueno, tenemos pruebas evidentes, como por ejemplo en el volcán de Totacalquepel en México, ¿no? Vemos incluso que hay filmaciones de naves que bajan a una velocidad tremenda y se introducen en el volcán, y son naves que tienen 1 kilómetro de longitud. Entonces la tecnología que imaginemos que lleguen, que puedan tener estos seres, no podemos ni imaginarla. Es que no podemos ni imaginarla,
para poder hacer eso. Aquí en España, sin ir más lejos, bueno, tenemos unas zonas que se conocen como los triángulos de la muerte, como el famoso triángulo de las Bermudas. Hay como 12 puntos en todo el mundo, ¿no? En el que se sabe que ahí, pues, cuando se estrellan barcos, aviones, tal, algunos desaparecen y nunca más vuelven a aparecer. Parece ser que ahí hay un vórtice de energía muy fuerte, muy potente, que está relacionado posiblemente con estas naves también, o un lugar donde estas naves puedan, vamos a decir, ocultarse, ¿no? Puesto que estas naves pueden no solamente viajar por el aire, por el cielo, también pueden introducirse, como hemos visto, los volcanes, o estar debajo del mar. Entonces, cuando se estrella una de estas naves, no sabemos exactamente cuál es el motivo. Yo incluso, que sea fallo técnico de ellos, quizás sería en un 0,00 de las veces. No hay que olvidar que a raíz, precisamente, del estrellamiento que hemos hablado antes, de Roswell, Estados Unidos consigue una tecnología que hasta entonces se desconocía. Estábamos, por ejemplo, los aparatos de radio, la televisión, iban con aquellas lámparas, aquellas válvulas que le llamaban, que tenías que esperar que se encendieran media hora para que funcionase. A partir del año 1947, de repente se descubre el transistor, se inventa el transistor, y ya vemos que todo va más rápido. Se pasa automáticamente de la memoria de ferralla, de magnetita, se pasa ya a los soportes magnéticos de la cinta, luego a los CDs. Ahora ya vamos con los pendrives, con los microchips. Sería impensable hace 10 años pensar que nosotros podríamos utilizar un teléfono móvil, una tablet y además sin teclas, pulsando con el dedo, táctil. Estas naves ya eran así. La primera nave que llevaron a estos hangares del Área 51 se extrañaron cuando vieron que no tenían teclas, que no tenían mandos, que el material que les costó descubrir de qué estaba hecho era un material, una aleación similar al níquel y al titanio, que se le llamó tiquinol, o sea, niquitol, perdón. Pues este material tenía una propiedad que era muy flexible, pero a la vez era irrompible, era muy duro, no lo podían romper ni cortar ni con fuego. Es más, recibía un golpe y automáticamente, con una pequeña, que se sumergía en agua templada, medio caliente, isofacto volvía a la posición original, sin ningún tipo de holladura de rasgusmo. Tanto es así que en aquella época, y esto ayer fue una exclusiva que dio un compañero mío de la radio, que él estuvo investigando el tema y entrevistó, ustedes se acordarán de Uri Geller, aquel hombre que doblaba las cucharas, ¿verdad? Bueno, pues este hombre fue llamado por la NASA y por los militares, sobre todo de allí, de la 51, precisamente para que él intentara de ver cómo podía hacer funcionar aquella nave, porque no tenía mandos y pensaban que se tenía que hacer funcionar mediante la mente. Y como este hombre tenía la capacidad de doblar cucharas y tal con la mente, lo llamaron para ver si era capaz de hacer funcionar estas naves. Esto ayer, ya les he dicho, se publicó, se hizo público. Lo conocíamos algunos, no muchos, pero no se podía hacer público, en parte porque Uri Geller tampoco se había prestado a ser entrevistado y declararlo hasta ahora. Ese material ahora se está utilizando. Ese material que además, de alguna forma, esas naves lo utilizaban para atravesar cualquier elemento, cualquier material sin sufrir ningún daño, también no era detectado por el radar. Por eso los radares, los nuestros, no detectaban nunca los ovnis. Por eso los aviones que ahora fabrica Estados Unidos, como el famoso Aurora, este grande negro que vemos en las películas, no es detectado por el radar, porque están utilizando esa tecnología. Y lógicamente Estados Unidos no va a dejar que cualquier otro país tenga el nivel tecnológico que tienen ellos. Por eso no lo hacen público y por eso no quieren admitir que los seres extraterrestres están aquí y que algunos de ellos incluso están colaborando con los militares de Estados Unidos. Hay un personaje, se llama Bob Lazar. Este hombre estuvo trabajando en el Área 51 durante varios años. Este hombre sacó a la luz una información tremenda, con pruebas, evidencias. Bueno, y al final tuvo que callarse y ya no quiere hablar en parte porque su vida corre peligro. Han muerto muchos investigadores, incluso militares
y gente que estaba dentro de la NASA, pues por hablar más de la cuenta, y es un tema que aún hoy día sigue siendo secreto. No se puede demostrar al 100%, porque es que te la juegas. Entonces, bueno, pues a veces hay que jugar un poco con la especulación, pero tenemos estas evidencias físicas que son las que les he estado mostrando, porque aquí ya sí estamos hablando de algo físico, de una evidencia. No les estoy diciendo, me han contado, me han dicho. No, ustedes los están viendo. Ya cada uno pues que saque sus propias conclusiones. ¿Alguna pregunta más? O ya, bueno, creo que ya se acabó el tiempo. Luis, podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias.